hay una suerte de violencia, ¿no? Cuando cogemos un vehículo y cuando salimos a las calles. Esto debería ir un estudio mucho más allá, psicológico de pronto, ¿no? Porque no se trata que afuera enfrentemos a retos y a peligros, sino también falta qué hacemos, evaluar qué hacemos nosotros, ¿no? Ante tal situación. Y creo que la base de esto es el respeto, ¿no? Que se ha perdido, si alguna vez lo hubo, ¿no? En las pistas. Los peruanos somos uno fuera del auto y otro cuando ingresamos, ¿no? Al vehículo. Nos acompaña Lorenzo Giordanelli, es especialista en seguridad vial, director de TrackLink Octo, ¿no? A propósito de este primer informe de calificación de manejo del Perú, ¿cómo creemos que manejamos los peruanos cuando realmente, versus cómo realmente, ¿no? manejamos, ¿no? Creemos que estamos preparados para todo, para la guerra, cuando afrontamos día a día una jungla de cemento, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido, Lorenzo, gracias. Muy amable por estar aquí. Bueno, es concluyente, ¿no? El estudio, o sea, totalmente distinto a lo que creemos de la realidad. Sí, muchas veces la realidad no es como la percibimos, ¿no? Ajá, la percepción, esta palabrita, ¿no? Esa palabrita que es grave en ese caso porque, claro, es como una persona pues muy gorda que cree de ser flaca nunca se va a poner a dieta, si es que lo necesita aportar en salud. Igual acá, el 92.6% de los encuestados declara yo manejo muy bien, ni bien, muy bien. Sin embargo, después vemos los resultados de un estudio técnico que hemos hecho a lo largo de 3 años con 10.000 vehículos, que cada uno tiene una cajita que mide cómo uno maneja y cómo se dan los accidentes. Cómo maneja no si es educado o no, si respeta las reglas o no, no va por ahí, sino cómo maneja de acuerdo a cómo genera accidente o se ve involucrado en accidente. Y el resultado ha sido pues muy preocupante, porque sí sabíamos que acá hay muchos choques, sabemos que hay un choque cada 5 minutos, sabemos que hay un muerto cada 3 horas, sabemos que hay 2 discapacitados de por vida cada hora, pero no sabíamos el por qué. Mucho se habla del exceso de velocidad, que no se pasa la luz roja, no se respetan las reglas. Lo que hemos encontrado pues es bastante diferente. Lo que hemos encontrado es que la herramienta de inteligencia artificial que analiza la data y que nos dice el por qué se dan los accidentes en Perú, dice que es porque manejamos de forma muy agresiva, muy violenta. Violenta es la palabra. Esto hace que, por ejemplo, cambiamos continuamente de carril para buscar... Para avanzar más rápido. Más allá de que esto genera más congestión, o sea, hay sendos estudios que dicen que cambiando continuamente de carril voy a llegar más tarde y se va a generar más congestión, ¿no? Aparte de esto, pero esto genera pues un riesgo de choques constante. El otro, sobre todo si lo hago, decimos ahí donde se puede ir a 60, 70 km por hora. La otra cosa es el tema de la absoluta falta de respeto, de distancia de seguridad, que también es un tema de agresividad, de tratar de estar ahí, de no dejar pasar a nadie. Y el último factor, decimos, específico y crítico para Perú es el hecho de que no reducimos la velocidad, y es una cosa bien rara, no reducimos la velocidad frente a obstáculos, que sean ellos camiones, que sean ellos semáforo rojo, que sean ellos línea peatonal. Las líneas peatonales están dibujadas así, con esa forma y ese color, porque hace 100 años se ha hecho un estudio y se ha dicho, a ver, ¿qué es que le llama la atención a la persona, al ser humano? Cuando ve rayas de esa forma, como que se despierta, como que, y después presta atención. Igual el rojo alrededor de los señales. ¿Por qué rojo y no es naranja, no es verde? Porque el verde como que tranquiliza, mientras que el rojo te dice, atento, alerta, entonces yo estoy atento y después veo. Sin embargo, nosotros que manejamos en el Perú, reaccionamos de manera diferente de los otros seres humanos de otros países y las líneas peatonales nos impulsan a acelerar. En lugar de reducir la velocidad, acelerar. Eso porque el peatón, aunque somos 31 millones de peatones en ese país, porque todos somos peatones, para nosotros lo que conducimos el peatón es un enemigo, es como un ser diferente. Yo tengo la preferencia, piensa que tiene el vehículo porque siempre, está con un... Claro, porque es la vía está hecha para los carros, no para los peatones tienen que volar o pasar por el problema es que el peatón, en teoría, tiene que cruzar. Es decir, si está en verde, el peatón tiene que cruzar. Ni siquiera tiene que esperar que el auto se detenga. Acá
de alguna manera los peatones tenemos que estar a la defensiva, ¿no? Y ahí es que se producen pues las No, y la ley, tragedias, ¿no? la ley es muy clara, porque cuando tú pues atropellas a un peatón, te vas a la cárcel. O sea, la ley peruana es bien estricta, bien dura, y se cumple y se aplica, mucho más que en otros países. O sea, si tú arrollas a un peatón, primero te vas a la cárcel, Claro. y después se habla del juicio, ¿no? Después a ver si de repente el peatón ha cruzado pues donde no debía, o porque a Exacto. veces el O peatón si está también es mareado, cosa. ¿no? Pero de arranque, tú embistes un peatón, te vas a la cárcel. Claro. Es bien seria la ley La en el falta, Perú. ¿no? Y sin embargo, como que no... Correcto. Ahora, ¿se puede determinar si esto es falta de respeto, digamos, de la actitud del chofer, o también si de pronto no tiene preparación? Porque ahí entra a tallar otro tema. ¿Qué tan rígidas son las normas y también qué tan difícil es acceder a una licencia de conducir? Mira, yo he dado el examen para licencia de conducir en Italia, mi país de origen, y en el Perú, cuando he venido hace 19 años. Y el examen de Perú ha sido más duro que el examen de Italia, así de simple. En la parte práctica, inclusive me han jalado a mí, después de 15 años que tenía... ¿El teórico o el acá en práctico? En el Perú, en el teórico. Me han jalado, bueno, también un tema de idioma, que eso sí no me ayudaba Claro. en esa época, ¿no? No entendía la pregunta en el idioma. Pero sin embargo, quiero decir, es un examen más serio. Pero ¿qué pasa? Que acá no se aprende a manejar en la escuela de manejo o para el examen. Acá se aprende a manejar estando en el carro de mi En papá, la calle, de mi claro. mamá, en el transporte público, en el taxi. Ahí es donde yo desde niño, ¿no? Ya, me formo, me claro. moldeo en cómo Claro. aprendo. Entonces... Claro. el problema acá, eso otra cosa que hemos encontrado en el estudio, es que mientras que en otros países, por ejemplo, los de 45, si tú te aseguras un vehículo en España, ¿no? El mismo vehículo, uno de 18, uno de 45. El de 45 paga 1.000, el de 18 paga 3.000, 3 veces más. ¿Por qué? Porque el del 18 maneja pues más agresivo, más peligroso, choca más, al seguro le cuesta más, le cobran más. Acá no se da esto. O sea, los seguros te cobran igual, pero no porque los seguros hacen mal, sino porque el de 45 acá maneja igual de mal del de 18, que es una cosa extremadamente grave, porque como que siguiendo adelante no aprendemos, no entendemos, no maduramos, no nos volvemos más sabios. O sea, el pelo gris de algo te ayuda para Claro. mejorar, ¿no? En el tema del manejo, no. Está el nivel de la siniestralidad, ¿no? Pero también creo yo que imponer la autoridad, ¿no? En el sentido de que, ok, la primera tienes tantos puntos, la segunda tienes más, la tercera te quitamos la licencia. Y si no, también volteando el asunto, como pasa en Estados Unidos, el tema del seguro, obligatorio seguro prácticamente, ¿no? Para tener una vida, digamos, dentro de la ciudad y los documentos y los préstamos y todo esto. Si chocas, el seguro el próximo año va a subir. Y si quieres rebajarlo, tienes que ir a un curso, una semana, curso de, ¿no? O sea, te debe doler en la billetera. decimos, Exactamente, Para ¿no? que- Pero sobre todo es una guía, digamos. El Estado se convierte en una guía, ¿no? Y te enseña y de alguna manera te va llevando por el camino del bien, ¿no? De Y hecho, eso es lo que no hay acá. De hecho, a ver, acá en el parque vehicular solo el 23% es asegurado, el 77% no. Entonces la gran mayoría no tienen seguro. No me refiero al SOAT, me refiero Al seguro al de seguro vehicular, accidentes. que cuando choque el seguro de accidente. De Entonces, vehicular. el seguro vehicular. Entonces la mayoría no tiene, entonces ahí como que el Estado puede hacer poco. Puntos, ese sistema no existe. Para los particulares, sí, pero no, los públicos no, Mire, no se entiende. Vemos combis que se estrellan y al final tienen 80 papeletas. El tema de la combi es un tema diferente, ¿no? El tema de la combi ahí hay un problema de modelo de negocio, es decir, mientras que cuando yo manejo un carro particular y soy agresivo, de alguna forma a mí me puedes corregir, después vemos cómo, al combista que corre, que trata no lo puedes corregir, ¿por qué? Por cómo están las cosas, porque el modelo de negocio es que yo tengo que llegar con mi combi antes del otro. Cuando se hace la carrera entre Correcto. combis, no es para ver quién es más rápido, no, Correcto. se hacen porque en el paradero hay 3 pasajeros, el que llega primero coge los 3 y el que llega segundo no coge pasajero y en la noche no come. Entonces el modelo está El modelo, mal y pero- anda reformado. Pero digamos, el punto en común es que ni uno ni otro lo sacas de las pistas. Y sigue siendo un peligro para la sociedad. Efectivamente, cuando hacen, por ejemplo, la Municipalidad de Lima operativos, ¿no? Que para unos combis, y tú paras una combi de hecho que tiene papeleta, o sea, de hecho Claro. que tiene algo, ¿no? Y lo llevan a depósito. Correcto. Cuando hacen esas operaciones, ¿no? Pues son bastante efectivas. Sin embargo, pues no la hacen muy a menudo. Y el problema es que cuando hay casi el 100% que está en falla, tampoco que lo pueden poner todo en la cárcel, todo en el depósito, todo no es esta la solución. El problema es que acá lo que están en falta son demasiados. Claro. Entonces con la fiscalización
más dura, puedes hacer algo, por ejemplo, en el Callao hay menos accidentes que en otros lugares, hay en las vías que están fiscalizadas. Por la velocidad, sí, y Claro, las sanciones. pero tampoco puedes poner sanciones, poner fotopapel en todo el país, porque ¿cuánto te va a costar? Claro. Ahora, primero que dar el agua, ¿no? Entonces volvemos al primer punto. Acá el problema es la actitud. Y Sí. claro, el estudio, no el estudio, sino las estadísticas señalan, a propósito, usted mencionaba de Italia, su país, que hay millones más de autos, ¿no? 38 millones en un de territorio más carros, pequeño. 38 millones de carros contra 2.600.000 en el Perú de carros particulares, y Italia es 4 veces más chica del Perú, que es un país inmenso. Claro. ¿no? Y los accidentes. Y mueren ¿cuánto? la misma cantidad de personas, 3.000 y algo, 3.000 y 3.100 cada Claro, año pero mueren. 16 veces más autos. Exacto, entonces claro, eso te dice que acá es muchísimo más peligroso. Más sin ir pues a Italia, vamos a Ecuador. O sea, no nos comparemos, pues, comparamos con Ecuador, que es un país definitivamente, respecto, Perú es un más, ¿no? Desarrollado y todo. Y sin embargo en Ecuador manejan como no, en el primer mundo, se puede decir, ¿no? Son muy respetuosos, igual pues en Colombia, igual en Venezuela. O sea, para ir a encontrar un país donde se maneja pues tan agresivamente, hay que ir en Georgia, por el otro lado del mundo. Hay que ir al costado de Rusia, Georgia, que es un país donde pues el manejo es bastante agresivo, porque inclusive India, donde el manejo es muy desordenado, no es tan agresivo. Eso lo iba a Pero decir. una cosa es el desorden. Quiero decir una cosa a propósito de Perú. En el estudio hemos notado que en Ayacucho no hay ese nivel de agresividad. O sea, en todo el país el manejo es muy agresivo. En Ayacucho hay desorden, hay accidentes, como es, pero no hay ese nivel de agresividad en Ayacucho. Habría que entender que comen en Ayacucho. Usted me mencionaba detrás de cámaras en la época del terrorismo. Decía, de repente el peruano pues está, no vamos a decir agresivo, pero está predispuesto a estar a la defensiva, a cuidarse, a protegerse, ¿no? Y eso lo hace, o sea, como dicen en el fútbol, la mejor defensa es el ataque, ¿no? La mejor defensa Entonces, es el ataque. y usted acaba de mencionar Ayacucho, ¿no? Y Ayacucho es un pueblo que ha sido azotado por el periodismo, Azotado. por el terrorismo, perdón, en los 80 básicamente. Y uno dice, ok, ha sufrido mucho Ayacucho, pero de pronto le ha dado la vuelta y ha dicho, tenemos que salir adelante, vamos a reconciliarnos con nosotros mismos también. Y es verdad. Y se ve, los datos lo dicen técnicamente. El tema del terrorismo, pues nosotros hemos tratado de entender por qué en Perú se maneja, o sea, por qué el peruano, el extranjero, el que maneja en Perú, cuando está en la vereda es muy gentil, muy amable, señor Paz, señora Paz, y cuando se sube el Perú es reconocido en el mundo, el señorío. Ahora, nadie lo dice, pero el Perú nunca ha sido colonia, el Perú era un virreinado, o sea, muy diferente a los demás países que nos rodean. Entonces un país tiene más tradición, más historia y todo. Entonces no se explica cómo de la vereda, que soy pues me porto como un señor, subo al carro y me vuelvo pues una persona que toma decisiones bastante equivocadas, ¿no? Entonces la única explicación que hemos tratado de encontrar de por qué se da esto, y después vemos cómo lo corregimos, es de la época del terrorismo, cuando tú tenías que estar bien acelerado cuando manejabas porque te arriesgaba la vida, Había te un ataque parabas de afuera. repente. Entonces esto, y como que los hijos, los jóvenes hoy han aprendido a manejar desde los padres han manejado Sí, en la claro, época del eso es de terrorismo, como que generación. han tomado Se va esto. transmitiendo. Y usted decía, ¿no? Es Nosotros, una hipótesis, esa es una hipótesis. usted decía, no es- nosotros de alguna manera recogemos lo que los padres, nuestra familia, los carros a los cuales nos subimos, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Si tú ves a tu padre que coimea a un policía, pues, ¿Te parece justo? te parece normal. Porque tú hasta los 4 o 5 Y lo vas a hacer. no hay bien y mal, hay Claro. papá. No, bien, no puedes discernir. No puedes Correcto. discernir. Claro. Entonces, eso es lo que se te moldea Y ¿no? aprendemos eso. Y aprendemos eso. Entonces, Ahora, la pregunta, disculpe Lorenzo, Sí. es ¿cómo cambiamos? ¿No? Porque aparentemente esto no tiene No, sí hay. una solución, Sí hay ¿no? solución. Que no es la represión No, o el no es la castigo. presión, no digamos. es el castigo, no. Porque, repito, hay demasiada gente que castigar. Si fuesen 4 o 5, sí lo puede castigar. Pero cuando son millones, ¿cómo lo castigas? Y además, Pero disculpe, pero no sé si usted ha escuchado esto, que los peruanos cuando vamos a Estados Unidos manejamos muy bien. sí, ¿Por qué? ¿Por respeto a otra autoridad? ¿Realmente hay el principio de autoridad? ¿O porque tenemos miedo a que ahí automáticamente si estás con alcohol? Los patrulleros no paran por parar a ver quién tiene alcohol. Ahí paran si haces una maniobra temeraria. Y si estás con alcohol, te vas a la carceleta
un día y pagas una tremenda multa, ¿no? Entonces, un poco que tenemos miedo también a esa sanción, ¿o no? Mire, nosotros hemos observado ese fenómeno y la conclusión que hemos llegado son esta. Primero, cuando acá te paran con alcohol, te quitan el brevet. O sea, acá también el tema es bastante severo, ¿no? Es rígido. Es rígido. En Estados Unidos, cuando tú, claro, si vas en la vía principal es en Miami, pero en otras vías, pues no hay, casi no hay policía. No es como acá que hay policía por todos lados, ¿no? Ahí casi no hay policía. Entonces no es el miedo la autoridad. Y sin embargo respetan las reglas y todo, ¿no? Entonces tú dices, entonces tampoco es un problema de desconocimiento de la regla, porque no es posible que yo no entiendo que pare significa pare en el Perú, y ahí sí lo entiendo. Sí he tomado, sí he aprendido, sí sé cuáles son las reglas. Hasta aprendo mucho mejor sin saber el idioma. Claro, ¿Ah? inclusive. Sin embargo, es que ahí la gente toda respeta. Tú estás en un ambiente donde si haces algo malo, como que generas un ruido. Sí, o sea, sí. Te miran, ¿no? Te miran, ¿no? Y te eres diferente y sufres, ¿no? Mientras que acá, pues, a veces tú haces algo, mira, sí, claro, es vivo, ¿no? Vivo es algo bueno en el manejar. Pero bueno, ¿cómo lo corregimos? La conclusión, ¿cómo lo corregimos? Sí hay formas de corregirlos. Hay una tendencia en el mundo, se llama Smart City, ciudades inteligentes, ciudades conectadas, ¿no? Todo ese tema de la conexión, ¿a dónde va? Va para controlar mejor lo que ocurre, en dar más servicios, en tener sistemas que detectan la distancia de seguridad, en fin, una serie de cosas. En el Perú sí hay forma, como se ha hecho y se está haciendo en otros países, de implementar sistemas, decimos así, tecnológicos, en los cuales los carros, sistemas simples que no son complejos, en los cuales los carros son de alguna forma tenidos bajo control. Se ve, decimos qué hacen, y hay forma de darle recomendaciones, no castigo, recomendaciones y educación para ser mejor. Sí. Ahora estoy simplificando una cosa que no es tan simple, pero nosotros estamos, después de ese diagnóstico, preparando una propuesta de solución porque no... El Perú en los últimos 20 años ha hecho avances gigantescos, ¿no? Institucionalmente, culturalmente, la cocina increíble, ¿no? Y sin embargo el tema del tráfico ha ido hacia atrás. Bueno, pues esa es la sociedad, esa es civilización, ¿no? El Perú de hoy, yo he llegado en el 98, el Perú del 2017 es otro país muchísimo mejor por donde lo mires. La única cosa que no es mejor dicho, es peor, es el tránsito. Bueno, echámosle la mano porque el hecho que estamos todos... Además de lo del día a día, ¿no? Claro. Una pregunta para 15 segundos. ¿La infraestructura vial perjudica en algo? No existen vías peligrosas, existen conductores peligrosos. Vaya usted si cambiamos la actitud, deberíamos... Vaya usted en Noruega, el tercer país del mundo donde hay menos accidentes de tránsito, la infraestructura vial es terrible. Claro. Terrible, porque llueve, nieve, se rompe todo, no hay carreteras. Correcto. Entonces, ciudadanía. No hay, los postes no se animan. Son las personas que chocan contra los postes. Gracias, muy amable, Lorenzo. De nada. Lorenzo Giordanelli, especialista en seguridad vial, director de Tracklink Octo. ¿Es público el informe? ¿Lo podemos leer a través de la web? Los detalles todavía no, pero sí lo vamos a publicar. Gracias, muy amable. Pausa. Volvemos con más aquí en TV Noticias 7.3.